Y escribir un libro requiere sí o sí muchísima disciplina. No es que escribas a ver cuándo te da el tiempo, es como ahorrar dinero. Pues dices, no es saber cuánto puedo ahorrar y cuándo puedo ahorrar, hay que tener un hábito, igual que para escribir un libro. Yo como editorial me comprometa, pero también tú como autor. O sea, es como cuando vas al gimnasio y pagas un año, ¿no? Dices, te comprometes, pagas y bueno, ya se supone que debes de tener resultados. Igual aquí, si vas a comprometerte primero contigo y luego con la editorial a escribir un libro, necesitamos un día a la semana en tu agenda con un horario específico. Sí ha habido casos en donde la persona dice, bueno, es que no sé, no puedo, no tengo tiempo, no puedo comprometerme con un día y entonces es, bueno, pues qué pena. No vas a tener un libro. No vas a tener un libro porque no va a funcionar. Escribir un libro ya no te va a posicionar nada más para hacer una venta. Escribir un libro te va a convertir en un referente, te va a convertir en una autoridad. Y entonces vas a abrir muchísimas puertas y el mismo, si lo hablamos por lado de las ventas o de los negocios, el mismo cliente ya no te va a ver de la misma forma. O sea, ya vas a ser un referente en un tema específico y una autoridad en tu materia. ¿Por qué? Porque además en un mercado tan competido tener un libro es un diferenciador sí o sí. Creo que incluso a nivel mundial es el evento con más asistencia, ¿no? Sí. Y el que logres tener tú espacios para que, digo, como fue mi caso, ¿no? Que alguno de las personas que publicamos libros contigo tengamos la oportunidad de presentar nuestro libro en la FIL, que estés presente con un stand, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? No sé, se me hace que debe ser súper difícil. Hola, bienvenidos a un episodio más de Horas Pompi. Estoy súper contenta. Este nuevo año viene con mucha carga positiva, con muchas posibilidades nuevas. Y hoy traemos un programa muy especial porque tenemos una invitada de lujo, muy especial para nosotros. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo Muy bien. te ha tratado este primer mes del año? Todo muy bien. Aquí arrancando el año con, como tú bien dices, con nueva energía y con todas las ganas del mundo. Y muy contenta porque tenemos a una invitada a quien le tengo mucho cariño, mucha admiración. Y bueno, pues se las presento, aunque ahorita vamos a pedirle que ella nos platique un poco más. Y me gustaría platicarles también por qué tenemos hoy a Mina Navarro con nosotros. Como saben, el nombre de nuestro podcast pues es Horas Pompi, y el nombre del podcast salió después, hoy ando trabada, podcast, salió después de haber publicado el libro que escribí que tiene el mismo nombre. Y entonces es importante que sepan que el libro se publicó con la editorial Ponle Acento, que pues Mina dirige, y no solo la editorial, sino que también ese libro fue el resultado de una serie de sesiones de coaching que Mina fue llevando, en donde yo era la alumna y ella es la maestra, en donde me iba guiando para que ese libro pues llegara a su final. Y todo surgió a raíz de un taller que tomé con Mina, que se llama Haz tu libro realidad. Entonces, pues la realidad es de que Mina es un estuche de monerías, tiene muchísimas habilidades en términos de comunicación, todo lo que tiene que ver con ortografía, con redacción, y pues hoy en día con la editorial, justo hace algunos días atrás estuvo en la FIL, que se lleva a cabo en diciembre en la ciudad de Guadalajara, que es en donde nosotros estamos. Entonces, bueno, dado que el podcast ha ido avanzando con este nombre de Horas Pompi, pues para nosotros era muy importante invitar a Mina, que pues es como pues parte de la fundación de esta marca y de este nombre y de este proyecto. Entonces, bueno, pues bienvenida, Mina. Ay, encantada de la vida de estar aquí, qué honor. Muchas gracias que aceptaste la invitación. Mina, platícanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Cómo surge la idea de estos talleres? ¿Cómo surge la editorial de Ponte Acento? Cuéntanoslo todo. Bueno, yo soy Mina Navarro, soy me puedo describir como comunicadora, editora y emprendedora que descubrió la importancia de las palabras y de trascender a través de las palabras. En este caso hablamos de la palabra escrita y Ponle Acento nace justamente después de impartir este taller del que comenta Eli, Haz tu libro realidad, donde me doy cuenta que no nada más es
agarrar un texto y corregirlo en forma, sino acompañar a las personas a estructurar y a darle vida a una idea. Qué padre. ¿Cómo haces de tu proyecto de vida el escribir, bueno, no escribir los libros de los demás, pero acompañar la escritura de los libros? Fíjate que fue una experiencia muy linda, porque el primer taller Haz tu libro realidad, que es un taller que platica Eli, donde no vas a practicar ejercicios de escritura creativa que son valiosísimos, sino que vas a bajar todas esas ideas que traes en la cabeza al papel para poderle dar orden, estructura y empezar a escribir ahora sí tu libro. El primer taller se da en 2022, ¿no? 2020, un día antes de la pandemia o 2 días antes de la pandemia. Y pues ya, empiezo a hacer los talleres en Zoom, se conectan muchas personas, porque fue el momento en el que estábamos todos, ¿qué hacemos? Y muchas personas que traían esta inquietud empiezan a conectarse. Y en uno de esos talleres que se da en pandemia, se conecta Edith García, que es la primera autora de la editorial. Ella es una terapeuta que vive en Cancún. Terminamos el taller y me busca a las semanas y me dice, oye, Mina, ¿me puedes revisar lo que hicimos en el taller? Adelante, pásamelo, se lo reviso. Digo, oye, pues suena muy bien. Y ella me dice, es que quiero que me acompañes durante todo el proceso. Y yo era algo que ya venía haciendo con anterioridad, pero digamos de una manera más desorganizada. Aquí fue expresamente, acompaño todo este proceso con las asesorías, nos conectábamos virtualmente, termina la escritura del libro y me dice, no, yo quiero que tú me hagas todo y quiero que me entregues el libro en la mano. Y entonces fue aventarme el reto. Yo era algo que ya traía pensado, pero necesitaba a alguien que confiara, que me diera el primer libro. Exacto, para decir, wow. Y así es como empieza, ponle acento ya como una editorial, pero más que como una editorial con el valor agregado de ir acompañando a estas personas como los emprendedores, los terapeutas y otros perfiles interesantes, en donde dices, pues no nada más es escribirlo, sino darle toda una organización para hacer con el libro algo más. Pues qué padre, felicidades. Muchas gracias. Seguramente te toca pues interactuar y conocer a muchas personas que se acercan contigo inspiradas por alguien que a lo mejor presentó un libro o porque te conocen, pero ¿qué es lo que tú ves que puede llegar a frenar a una persona entre esta intención de escribir un libro y debe de haber un porcentaje, ¿no?, de personas que en el camino se van perdiendo? ¿Qué es desde tu experiencia lo que frena más a la gente a no terminar o no publicar un libro? La falta de confianza en sí mismos. O sea, porque luego la persona dice, ay, ¿como yo de qué voy a escribir? O ¿por qué puedo ser yo una persona importante para publicar un libro que no tengo nada que decir? O a lo mejor lo que digo no tiene valor. ¿A quién le va a importar esto que yo pienso? ¿A quién le va a importar esto que yo sé o que yo pienso? Y que a veces normalizamos, porque lo que somos y lo que hacemos en el día a día lo tenemos tan interiorizado que pensamos que es algo pues muy normal para ti o para mí. Pero no, hay mucho que podamos compartir. Entonces, el primer lugar es la falta de confianza en uno mismo. Y en segundo lugar, creo que escribir un libro y publicar un libro, aunque hoy ya está al alcance, yo diría, de cualquier persona, no es algo que haga cualquier persona. ¿Por qué? Porque no es un proyecto que vamos a empezar hoy y vas a terminar la siguiente semana. O sea, es un proyecto. ¿Cuánto tardas, más o menos? Todo el proceso de escritura hasta que tienes el libro en la mano, más o menos hablamos de 6-7 meses. O sea, lo primero es escribir el libro y lo segundo ya es el proceso de edición y publicación. Te puedes encontrar muchas propuestas de escribe tu libro en una semana, en un día, y yo digo, wow, o sea, no. ¡Qué maravilla! No es viable, ¿no? O sea, son diferentes tipos de productos. Un libro con calidad, un libro con mensaje, un libro bien hecho desde el contenido, el valor, hasta la cuestión física, sí lleva su buen tiempo. Entonces, a lo que voy es que es un proceso bastante largo, requiere de disciplina, requiere de constancia, y no cualquiera lo hace. Ahora hay algo que yo pudiera platicarles, porque yo lo viví, que es el valor de que tú estés acompañando al autor en este proceso de ir escribiendo, ¿no? Y en mi caso, creo que algo que me ayudaba mucho es que como dejábamos programada nuestra siguiente reunión, pues tenía el compromiso de escribir
para llegar a la siguiente reunión con material, ¿no? Y eso creo que en mi caso hizo que sucediera en el tiempo planeado. Pero me gustaría que tú les platiques a todas las personas que nos siguen por qué tu acompañamiento es valioso para una persona que tiene en su mente el escribir un libro. Definitivamente, gracias, Eli. No hay nada más poderoso que ir acompañado por un gran proyecto. O sea, lo puedes hacer solo, pero si vas solo, quizá el resultado no va a ser el mismo. Entonces, el hecho de acompañar a una persona que por primera vez va a escribir su libro, que es experto en la materia de la que está hablando, por supuesto, pero que de pronto puede tener esas fallas en cómo lo voy a conectar, cómo lo voy a ir haciendo, y sobre todo, que era lo que comentaba anteriormente, que es un proceso que lleva algo de tiempo. Uh-huh. Lo más difícil es esa autorregulación, esa autodisciplina, que sí se puede, pero es mucho más sencillo cuando tienes ese coach, esa persona que te va guiando, que te va acompañando, con la que vas rebotando ideas y dices, esto sí me checa, esto no me checa, y sobre todo mucho también, más que una cuestión técnica, la motivación, porque luego es, híjole, tengo la agenda tan llena que ya no me da la vida. Pero el saber que te estás comprometiendo con alguien más y que hay que llevar el capítulo escrito, estos avances, eso es muy poderoso para que no abandones el proceso, que, abundando a la pregunta que hacías anteriormente, ese es uno de los principales bloqueos o batallas de no tengo tiempo. Pero todos tenemos tiempo para lo que realmente tenemos nos las importa. mismas 24 horas del día todos. Ajá. Entonces, ese es el valor. Aquí se acompaña al autor desde que traes la idea, que eso es lo ideal. O sea, que llegue alguien que trae nada más una idea de qué quiere escribir, como en el caso de Eli, que habló del emprendimiento ligado con esta industria de los seguros. Y entonces ya de ahí es como empezar a enfocar el tema, todo lo que vas a hacer, e irle dando ese seguimiento capítulo tras capítulo o tarea tras tarea hasta llegar a término. Y mucho tiene que ver con la motivación, porque sí han llegado varios autores, varias personas que dicen, no, es que lo quieren dejar a medias y es mucho la labor que hay que hacer de, a ver, no, como cuando vas al gimnasio, cuando vas a correr un medio maratón, cuando vas a hacer algún tipo de también de mejora personal o de crecimiento, siempre el ir acompañado va a tener unos resultados mucho mayores. Ahora, el punto de partida generalmente es este taller, Haz tu libro realidad, ¿no? Al menos me acuerdo cuando yo llegué a este taller, pues me topé con personas que tenían mucho adelanto, ya llevaban hasta casi un libro, y personas como era mi caso, que pues íbamos casi a ver qué, ¿no? Y a mí me pareció muy impactante todo lo que avancé en el taller, que en mi caso, terminando el taller, dije, pues definitivamente esto se va a convertir en un libro, porque tenía hasta título, índice y cuánta cosa, ¿no? Pero también me gustaría que nos compartas un poco sobre el taller, o sea, para qué sirve o qué sucede en el taller. El taller es maravilloso. Bueno, a lo mejor no suena muy objetiva si yo lo digo, pero lo dicen personas como tú o personas que han estado ahí, porque vas y conectas con personas que tienen el mismo sueño o la misma meta que tú, que es escribir un libro. Y luego, como si el universo conspirara, a veces los temas tienen mucho en común, o sea, muchísimo. Y eso es como algo, pues, que sucede sin buscarlo, porque no se hace un filtro como para decir de qué vas a escribir tú, sino como bien lo mencionas, Eli, llegas y es, bueno, ¿qué idea traes para escribir? Y hay quien dice, no tengo todavía la idea clara, como fue tu caso, y luego ya sales con algo. Entonces, el valor de este taller es que partes de algo tan elemental como es una idea. No necesitas nada más que una idea, pero una idea que ahí vas a afinar, que ahí vas a estructurar, que ahí le vas a dar el sentido, para que no empieces a escribir nada más con algo que sí es básico, pero no solamente es lo que se necesita, que es la inspiración. Escribir con inspiración, escribir, sí, fluido, pero con una estructura.
Es como si queremos construir un edificio, si no hay un plano, pues a lo mejor se va a ver bonito, pero se va a caer. De eso trata el taller. El taller es para que todas esas ideas que puedes traer, que no las traes suficientemente claras, puedas clarificarlas, ponerlas en papel y salir de ahí, yo siempre digo, con el 50% del libro, porque el 50% es toda esa claridad donde tú dices, es tu acordeón, como cuando uno hacía acordeón. Bueno, yo nunca lo hice. Cuando tenías el examen y hacías el acordeón, que antes yo ayudaba y decías, espera, un método buenísimo de estudio, porque ahí ponías todo en un espacio. En resumen. Y lo que se hace en este taller, que se llama propuesta de publicación o propuesta editorial, es en unas cuantas hojas vas a estructurar o vas a tener como el comprimido del libro. Si llegas tú conmigo y me hablas del libro, pues ya me vas a dar eso y ya no es como leer las 200 páginas. Claro. A mí me hace mucho sentido lo que dices porque creo que lo puedo ver en otras áreas, ¿no? Vienen asesores nuevos a B-Side y tienen una idea de cómo quieren ser asesores, pero esa estructura que nosotros les brindamos, ese proceso que ya tenemos comprobado, es el que los lleva de no sé nada de seguros a asesor profesional. Igual en esto, ¿no? Llegas con una idea o sin una idea, pero con unas ganas de algo quiero escribir y es esa estructura lo que los lleva a tener un libro en la mano. Y lo relaciono también con el tema de disciplina, ¿no? Puedes tener motivación, puedes tener inspiración, pero si no tienes disciplina, no vas a llegar a la meta. O sea, ya sea en correr, ya sea en ser asesor, en tener un libro o en tener lista la comida, si no tienes una disciplina, no lo vas a lograr. Y esa parte creo que se relaciona mucho con lo que nosotros hacemos porque tu taller habla de esta estructura. Efectivamente, y si no tenemos estructura, yo diría que en la mayoría de ámbitos de nuestra vida difícilmente vamos a tener un buen resultado. Y escribir un libro requiere sí o sí muchísima disciplina. No es que escribas cuando te da el tiempo, es como ahorrar dinero. Pues dices, no es saber cuánto puedo ahorrar y cuándo puedo ahorrar, hay que tener un hábito, igual que para escribir un libro. Claro, y bueno, yo sé que Eli es muy disciplinada en todo. Me imagino que llegaba... Es una alumna. Claro. No. ¿Qué pasa con los que no tienen tan desarrollada la disciplina? ¿Cómo los ayudas o qué sucede? ¿No llegan a hacer su libro? Mira, voy a ser como muy franca. Esto de las asesorías se ha ido afinando, porque antes decíamos, bueno, vemos 4 asesorías y luego ya seguimos con otras 4. Ahora no, ahora son 16 asesorías, es decir, 4 meses, que es lo que probado y comprobado lleva la escritura del libro, en un libro tamaño promedio de 150 páginas, 200 cuando mucho. Y sí se busca que yo como editorial me comprometa, pero también tú como autor. O sea, es como cuando vas al gimnasio y pagas un año, ¿no? Dices, te comprometes, pagas y bueno, ya se supone que debes de tener resultados. Igual aquí, si vas a comprometerte primero contigo y luego con la editorial a escribir un libro, necesitamos un día a la semana en tu agenda con un horario específico. Sí ha habido casos en donde la persona dice, bueno, es que no sé, no puedo, no tengo tiempo, no puedo comprometerme con un día y entonces es, bueno, pues qué pena. No vas a tener un libro. No vas a tener un libro porque no va a funcionar. Porque sí ha habido 2 que 3 abandonos en los procesos que hemos tenido donde la gente ya no le dio la seriedad, no se comprometió, pasaron 6 meses, dices, no funciona un proceso de asesorías, un proceso de coaching en donde no hay un compromiso de ambos lados. Es algo, creo que muy elemental. Dices, necesitas comprometerte y tener esa disciplina, porque si no, no se va a hacer y no va a haber un buen resultado. O sea, vas a una terapia psicológica, yo siempre lo he dicho, y necesitas cierta frecuencia. Luego ya pasa un año y regresas, dices, no, ya no cumplió su función. Claro, ¿no? Empiezas a perder la disciplina y empiezas a perder el objetivo. Oye, veo que Poliacento tiene libros de todo tipo, pero veo que también hay muchos emprendedores buscando hacer un libro. ¿Crees que sea una experiencia adecuada para un emprendedor? ¿Qué puede sacar un emprendedor de hacer un libro? Bueno, es la mejor de las experiencias para un emprendedor escribir un libro. Escribir un libro, de hecho, es un emprendimiento. O sea, es un emprendimiento porque
escribir un libro ya no te va a posicionar nada más para hacer una venta. Escribir un libro te va a convertir en un referente, te va a convertir en una autoridad. Y entonces vas a abrir muchísimas puertas y el mismo, si lo hablamos por lado de las ventas o de los negocios, el mismo cliente ya no te va a ver de la misma forma. O sea, ya vas a ser un referente en un tema específico y una autoridad en tu materia. ¿Por qué? Porque además en un mercado tan competido tener un libro es un diferenciador sí o sí. Sí, y bueno, hay muchos espacios en donde uno puede comunicar, ¿no? Un podcast, en redes sociales, pero tener un libro siento que te da otro nivel, ¿no? Lo vemos todos como un nivel intelectual un poquito más alto, te requirió quizá de aún más tiempo de preparación, de lo que dices, ¿no? Una estrategia para llegar a tenerlo ya en tus manos. Entonces, ¿crees que es un parteaguas para un emprendedor? Definitivamente es un parteaguas porque ya no es, o sea, no hay mejor herramienta que un libro para decir, este soy o esta soy, esto es lo que hago y esta es mi experiencia. O sea, vas a fortalecer y a posicionar tu marca personal de una manera impresionante, se te van a abrir puertas y en un mercado tan competido vas a lograr ese diferenciador. Y además, hablando de todas las puertas que se te van a abrir, aquí me parece que tenemos aquí a Eli y es uno de los testimonios que a mí me gusta mucho presumir en los talleres o con autores que llegan o que se acercan, porque no es el libro por sí solo. O sea, el libro es, yo lo quiero decir así, es un medio en donde en primera instancia vas a trascender, vas a cambiar la vida de alguien, vas a transformarla y ni cuenta te vas a dar, porque va a haber personas que te lean y tú no. Pero además vas a empezar alrededor del libro con toda esta estrategia que te va a dar mucha visibilidad, credibilidad en lo que haces, como un podcast. Horas Pompi, por ejemplo, capacitaciones, entrevistas, conferencias, todo esto. Y eso es lo que empiezan a hacer los autores. Por ejemplo, los autores de la editorial sí está enfocada en temas de desarrollo humano, negocios y estilo de vida. Y entonces esta es la línea donde dices, o sea, a ver, espérame, el libro te va a hacer crecer. Y además, como experto, a lo mejor dominas muy bien lo que haces, pero no es lo mismo que lo sistematices, que lo estructures y lo pongas en papel. Porque ahí mismo vas a encontrar una voz que quizá no habías encontrado en lo que hacías en el día a día. Claro, me hace muchísimo sentido. O sea, yo convivo muchísimo con Eli, ya les hemos contado, la escucho muchas veces y cuando leía el libro había ocasiones en que completaba esos huequitos, ¿no? Entre lo que me dijo Eli, lo que yo había visto y la parte que me faltaba y en el libro fui encajando ese tipo de cosas. Bueno, por lo menos el libro de Horas Pompi es un libro en donde Eli es muy auténtica, así como la van a leer en el libro, la van a escuchar hablar, entonces fue muy rico leer a Eli, ¿no? Y sobre todo que la leía con la misma voz que siempre oigo de ella. Sí, y ¿sabes qué? Creo que también es algo muy valioso, un proyecto muy valioso para quien lo hace, quien lo logra, porque además de que las demás personas te ven distinto, el autor, estoy segurísima, que se ve de una manera también distinta. Y que puede lograr una autoconfianza mucho mayor y una seguridad que quizá no tenía antes. ¿Te ha tocado ver o percibir justo esa evolución? Como de decir, ay, mira, conocí a esta persona así, y ya cuando estábamos presentando su libro, a lo mejor tú ver ese cambio debe ser interesante, pero sí, no sé. Sí, a mí la verdad me llena mucho y me siento así como globo muy inflado de felicidad, de emoción, cuando veo lo que empieza a suceder. Y puedo decir como nombres y apellidos de autores que ahora los veo y bueno, los veo dando conferencias, dando talleres, que los invitan. Voy a decir un ejemplo que me encantó o me ha encantado, que se trata de un autor, uno de los más jóvenes de la editorial es Víctor Hernández, autor del libro Hacer tarea no es tarea fácil. Él es profe, es maestro de educación básica en escuela pública, en escuela privada, y su libro está muy interesante porque habla de cómo la tarea pedagógicamente hay que darle una transformación para que realmente sea efectiva y cómo puede muchas veces mermar. Y ahora
yo lo veo movidísimo en redes y cuando me lo he encontrado, bueno, en conferencias, en entrevistas, aquí y allá, y entonces, o sea, son cosas o situaciones que se empiezan a abrir, que surgieron a raíz de la publicación del libro y que estoy segura que ni siquiera se había pensado el impacto que iba a generar. Wow. Claro. Ahora hay algo que seguramente no es la primera vez que comento, que es creo que la vez que tuvimos chance de platicar y donde yo sentí como más inspiración a ir a tu taller y a poner atención en hacer un libro, fue porque me invitaron a la presentación de un libro de una colega, otra promotora de seguros, y entonces eso me hace pensar que para la industria aseguradora o las personas que estamos en esta industria puede llegar a ser interesante el asistir a tu taller y el querer, pues, presentar un libro y demás, ¿no? Pero para mí es inquietante o tengo la curiosidad, me gustaría saber qué percepción tienes tú de nuestra industria, tú que no perteneces a la industria aseguradora, pero que nos has tenido como clientes a varios de nosotros. Yo creo que es una industria muy humana, en transformación y en crecimiento, que ha tenido que quizá que lidiar con esta cuestión de el vendedor o el asesor. ¿No? Que creo que es muy diferente, por eso estoy segura que ahora se le llama asesor, porque no es un vendedor, es un asesor que viene a hacer una labor educativa, no es vender una póliza para mí, es ayudarte a que tengas una mejor calidad de vida. Yo así lo veo y creo que hay muchísimo por compartir en esa industria, muchísimo. Que justo es lo que iba a decir, o sea, seguramente también por lo que hacemos, este podcast llega a oídos de mucha gente de nuestra industria, entonces, ¿por qué crees que para estas personas que nos siguen y que nos escuchan, sería interesante que te volteen a ver a tu editorial y que pongan en su to-do list el tomar un taller y hacer un libro? Bueno, en primer lugar, así poniendo como los puntos y ahora los voy desarrollando, es visibilidad, generación de confianza. O sea, si yo te voy a comprar o si yo voy a comprar con X asesor, con X compañía una póliza, no es nada más comprarla, es esa confianza que debo de tenerle, y la publicación y la escritura de un libro me va a generar confianza, credibilidad, autoridad en muchísimas situaciones más de las que ya hemos hablado, pero en concreto en la industria aseguradora me parece que conocen N cantidad de casos que tienen que ver con pérdidas, con crecimiento, con finanzas, o sea, con muchísimos temas que tienen que ver con la cuestión educativa y de cambio de conciencia, a través de esas historias que ustedes van conociendo, porque es desde la cuestión financiera, o sea, no es vender una póliza para de vida, para el ahorro, qué sé yo, sino es toda esa generación de hábitos de conciencia que ustedes tienen como materia por todos los productos y los seguros que venden, que se capacitan para poder ofrecer en cuestiones médicas, en cuestiones de siniestros, y todo eso, compartirlo, va a dar un plus y un valor que no nada más va a ir en la venta, justo porque es eso, no es vender una póliza, es ayudarte a tener más bienestar, a prevenir, a planear tu futuro. Angie, tocas un punto muy bonito que hemos hablado en otras ocasiones, no sé si en el podcast, pero de este cambio entre el vendepólizas y el asesor de seguros. Y creo que radica en eso, o sea, que la experiencia que va adquiriendo al ir encontrándose con las dificultades de la venta, con las dificultades que tiene un cliente. O sea, yo me encuentro de repente con casos y es que mi asesor no me atendió, y entonces a mí me ha hecho ser mucho más empática con esos asesores, porque yo digo, bueno, ¿en qué momento pude haber sido yo esa asesora que no lo atendió y qué momento estaba viviendo yo, ¿no? Y no siempre tengo las herramientas para llegar, pero a través de un libro, a través de bajar esta información, pudiéramos compartirlo incluso con nuestros propios compañeros, porque tienen unas historias... Las historias que deben de conocer. Impresionantes, claro, de servicio, o sea, si quieres verlo en la parte técnica, de herramientas de venta, de herramientas de resiliencia. Y en la parte humana, no, bueno, es que trabajamos con la pérdida todo el tiempo y con la prevención. Es algo que me gusta mucho y que hoy que estaba platicando con unos asesores, o sea, me decía ella que su cliente le dijo, me cuesta trabajo comprarte un seguro porque en mi cabeza no
las aseguradoras no pagan y yo no conozco a ninguna persona que haya cobrado un seguro. Y entonces, desafortunadamente, ella vivió una pérdida muy importante y le dijo, no, es que sí conozco una persona que le ha pagado el seguro, o sea, a mí me pagó el seguro. Y entonces eso hizo la diferencia entre que la escucharan y no. Y a lo mejor no todo el mundo va a poder ir por la vida escribiendo libros, pero sí tenemos esas historias que son muy importantes y que pueden generar, no un libro, tres enciclopedias, muchachos. Tenemos una cantidad de historias en esta industria. Insisto, esta cuestión educativa y de conciencia, porque, claro, digo, como ejemplo, ¿no? El seguro de gastos médicos que pensabas que no necesitabas, pues todas las historias que debe de haber que dices, ay, o sea, me quedé discapacitado, me pasó algo porque no tenía. Sí. Entonces o sea, y lo que dices tú, las historias humanas, las historias reales, en muchos ámbitos, que son lo que va a conectar más allá de un libro técnico. ¿Y saben qué se me ocurrió ahorita, justo retomando mientras las escuchaba? Sí creo que en el mercado sigue habiendo todavía un estigma o una idea diferente a lo que es en realidad la profesión como asesores de seguros, ¿no? Y eso que comentabas, Mina, entre pues el que a lo mejor en algún momento vender seguros pues era salir a la calle a insistir, ¿no? De cómprame, y cómo con el tiempo se fue profesionalizando y hoy pues se brinda una asesoría muy robusta. Pero como sigue habiendo en el mercado o en ciertas personas una percepción errónea de lo que es, a nosotros que reclutamos y que desarrollamos personas para que se conviertan en asesores de seguros, en muchas ocasiones nos cuesta trabajo que la persona crea que esta carrera es algo suficiente, o sea, que es profesional y que aquí pueden hacer carrera y que pueden ganar muy bien. Y entonces nos tocan historias en donde a pesar de que la persona se está capacitando o ya tiene un tiempo, al mercado sigue sin decirle que es asesor, ¿no? Y entonces pareciera que a veces tiene hasta cierta vergüenza de decirle a su entorno, soy asesor de seguros, como que mucha gente lo ve menos, ¿no? Y creo que cualquier cliente quisiera saber que cuenta con la asesoría de un asesor profesional, ¿no? O sea, que está de lleno en esto y quiero pensar que si ya tienes un libro y lo estás publicando y lo estás vendiendo, pues ya no hay... Eso va a generar muchísima confianza. Exactamente. Muchísima confianza, credibilidad y te va a poner en otro nivel, por así decirlo. Sí, por supuesto. Incluso más que un diploma, ¿no? Porque claro, ¿cuántos terminamos sí, claro. licenciaturas y posgrados y tenemos ahí el diploma y no nos sirve más que de adorno? Un libro es como materializar ese título, ¿no? Mira, realmente aprendí todo esto. Y soy experto en esta materia y te voy a decir, o sea, por qué es tan importante cuidar tus finanzas, por qué es tan importante, incluso como una historia de emprendimiento. Uh-huh. O sea, yo la verdad me preguntaban cómo ve al asesor de seguros y digo, ay, qué emoción, porque pueden manejar su tiempo de una manera bien organizada y con mucha libertad. Que creo que es lo que te da, a diferencia de otras actividades. Sí, claro, digo, hay que trabajar mucho porque es claro, no es como que estés, pero tienes mayor libertad, tienes control de tu tiempo. Oye, hablando de emprendimiento, pues Ponle Acento es un emprendimiento. ¿Cómo te ha ido a ti como emprendedora? ¿Qué obstáculos has pasado? ¿Cómo ha sido este camino del emprendimiento para ti? Lo he vivido con altibajos y con claroscuros como todo, porque emprender no es lineal. Uh-huh. O sea, de pronto ya el cansancio, el agotamiento o el dudar de lo que estás haciendo, el decir, pero, bueno, voy a quitar el pero porque el pero anula. Uh-huh. Lo que me ha sostenido mucho es el propósito, o sea, el darme cuenta que lo que estoy haciendo está trascendiendo otras vidas, pero sobre todo la mía. Claro. Entonces, esta cuestión del emprendimiento a mí me ha llenado mucho de felicidad, porque a pesar de estos momentos de cansancio o donde a lo mejor las cosas a veces no marchan muy bien, me encanta lo que hago. Me encanta lo que hago, que va más allá de corregir un texto. Por eso hay muchas formas de hacerlo. Me gusta acompañar procesos, me gusta y vivo con el autor esta emoción cuando tenemos el libro en la mano y todo lo que empieza a suceder después. Entonces sí, lo he vivido maravillosamente feliz, pero también emocionadamente cansada. Oye, ¿y hay alguna creencia limitante que te impedía crecer en el emprendimiento y que quitaste?
Sí, pues la primera era, pues como yo venía de trabajos donde sí me gustaba lo que hacía, pero no me llenaba del todo. Entonces, hacer ese cambio, la primera creencia limitante fue el sueldo fijo. O sea, es que ya no voy a tener este ingreso fijo que me da seguridad. O sea, eso es como una. Que para nosotros eso es una objeción que nos ponen algunos reclutas. Muy O sea, recurrente. cuando tienes un trabajo donde va a cierto horario o como sea el esquema, pero quincenal, mensualmente recibes X cantidad de dinero, pues eso te puede dar cierta seguridad. Y el de pronto no tenerlo es como, ¿y qué voy a hacer si un mes no me va bien? Y así sucede, pues. Pero creo que para todos. Hay temporadas buenas, hay temporadas mejores, hay temporadas peores. O sea, para el empresario, para el emprendedor, para todos. Esa fue una. Otra, el creer que no hay que pedir ayuda. O sea, que todo lo tiene que hacer uno y solo y es súper mujer y no, o sea, hay que pedir ayuda. De hecho, para emprender y que tengamos resultados con éxito, pues hay que pedir ayuda. Y creo que la otra es aprender justo y tiene que ver con esto, a rodearte de las personas que pueden saber más que tú y que te pueden ayudar a potencializar tu proyecto. Qué padre. Qué bonito. Sí, además ha de estar increíble el que te vas empapando de la experiencia de todos los autores que vas conociendo, ¿no? Eso debe estar también bien interesante. Sí, mira, cuando a mí me dijo la primera autora, quiero que tú hagas todo, dije, yo no puedo diseñar un libro. O sea, sé de diseño, claro, y ahora con esto me he tenido que especializar, pero no soy diseñadora editorial. A ver, entonces es hacer el equipo con los diseñadores editoriales, con los profesionales que dices, ahí es donde puede y donde empieza a tomar forma esto. Pero sobre todo, bueno, hablando de los miedos o de las creencias limitantes, cuando he dudado de mí misma o de mi proyecto y de pronto alguien está al lado y te dice, no, dale. Oye, ¿qué tan fácil o difícil es el tema de la FIL? Porque yo veo que la FIL tiene un impacto mundial, ¿no? O sea, se posiciona como uno de los eventos más importantes en el mundo. Creo que incluso a nivel mundial es el evento con más asistencia, ¿no? Sí. Y el que logres tener tú espacios para que, digo, como fue mi caso, ¿no? Que alguno de las personas que publicamos libros contigo tengamos la oportunidad de presentar nuestro libro en la FIL, que estés presente con un stand, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? No sé, se me hace que debe ser súper difícil. Sí, ha sido wow. Wow. Sí, ha sido un proceso en el que reitero que si estás solo, difícilmente, pero que si vas acompañado es mucho más fácil. Porque, bueno, empecé sola, haciéndome del equipo, pero hablando como una editorial independiente, pues necesitas empezarte a relacionar con el mundo editorial, con otros colegas editores, con otras editoriales, y así es como surge. Nos unimos a un colectivo que se llama GDL Edita, que agrupa algunas editoriales independientes con diferentes líneas, y entonces es empezar a hacer este trabajo en equipo de un stand en la FIL, donde estamos en el stand 6 editoriales, compartimos las personas que van a ayudarnos, todos los gastos, toda la inversión, y bueno, es allegarse de esas personas que te pueden retar y que también tienen ese conocimiento para ir llegando allá. Wow. O sea, eso es fundamental, y creo que en el ámbito de los libros y en cualquier industria, ¿no? Que estuvo súper padre, ¿no? Yo las acompañé a tomarles fotos, no crean que estaba yo ahí presentando el libro. Cuando presentaron Horas Pompi en el marco de la FIL, que sí, como tú dices, es uno de los eventos más importantes, es la feria de hispanohablantes más grande del mundo. Solo hay una feria de libro más grande que esta. Entonces, realmente es una feria muy importante, y verlas ahí fue, para mí como espectadora, impactante. Imagínense ustedes que estaban presentando el libro. Sí, por eso como que yo como que siento que fue un momento que viví sin haberlo soñado, ni siquiera algo que estaba en mis planes, y como que estaba ahí y no me lo creía, y aún así cuando me acuerdo como que lo viví, pero no lo viví de que no me la creo, ¿no? Y este año que fui como visitante,
estaba ahí viendo presentaciones de libros y decía, es que yo hace un año estaba ahí sentada, o sea, qué impresión, ¿no? Pero yo fue una vez y mientras no escriba otro libro, pues eso no se va a repetir, pero Mina tiene la oportunidad de estar durante la FIL, pues en varias presentaciones y ahí pues viviendo la FIL, ¿no? Entonces eso debe ser increíble. Sí, viviendo la FIL, la emoción y vivir esta FIL ya desde, no solamente como lector, Ajá. sino como participante, el montaje, el recibir a los autores y el autor, estoy segura que también la experiencia de ir, pasar por el stand y ver su libro. Claro. Dices, wow, o sea, aquí estoy yo. Claro, si yo no lo escribí y vas Siento caminando y te emoción. encuentras el libro y es como, ¡qué libro! Bueno, a mí me pasa un montón con mis amigas. Tengo un montón de amigos escritores. Tengo una amiga que se llama Erika Cepeda y ella es máster en literatura infantil. Tiene varios libros. Yo creo que tiene alrededor de 10, 12 libros impresos. Y de todos modos, cuando llego a Editorial SM, bueno, me emociono muchísimo encontrar sus libros. Y ahora también. Y de hecho, me topé con Mina también. Así. Sí, nos saludamos. Oye, Mina, ¿qué le dirías a estas personas que nos escuchan y que están hoy siguiendo este episodio y que sienten miedo de escribir o de publicar o de acercarse contigo? ¿Qué les podrías decir? Que el miedo es completamente normal. Todos tenemos miedo y escribir un libro suena muy retador y que ese miedo puede transformarse en algo positivo para poder este año llevar a cabo esa meta que va a cambiarle la vida. O sea, va a cambiarle la vida a la persona que lo haga y a la persona también que pueda tener ese libro en las manos para leerlo. Porque ese es el fin de un libro, que transforme la vida de quien lo lee. O sea, que te deje algo. Y si cambiaste una vida, es una maravilla. ¿Y cómo pueden encontrarte? ¿En dónde te encuentra la gente? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? En Instagram estamos como Ponle Acento, así nos encuentran. En Facebook ponleacento.com y está el sitio web www.ponleacento.com, donde van a ver los libros que tenemos y un poco de la metodología, que, insisto, todo parte a través de una idea. De hecho, ese es el plus de la editorial. No es que tomemos manuscritos que ya vienen armados, sino que te vamos llevando de la mano desde el inicio hasta tener el libro en la mano y más allá, porque también estamos en diferentes puntos de venta de la mano con el autor. Oye, ¿y en este 2026 ya tienes programado algún taller? Sí, voy a darles las fechas, la acabo de cambiar. Son 2 sábados. En el primer sábado lo que hacemos es armar la estructura y la propuesta de publicación del libro, y en el segundo se van con alguna tarea y vemos algunas cuestiones de las partes del libro y los procesos de edición y todo lo que implica. Entonces, va a ser el sábado 10 de enero y sábado 24, son los 2 sábados. Son 2 horas del taller presencial y hay un cupo máximo para 15 personas. Ok. Y hay más talleres a lo largo del año. Hay más talleres a lo largo del año. Generalmente es un mes sí y un mes no. Entonces sería enero, marzo, y también vamos a programar algunos en línea para las personas que no están en Guadalajara. Es importante porque, bueno, vamos a estar a finales de enero presentando este episodio, entonces a lo mejor ya se perdieron el de enero, pero no se perdieron el taller de hacer su libro. Pueden retomarlo en marzo. Es correcto, les comunicamos las fechas de marzo. Muy bien. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad es que me voy muy contenta. Ya quiero escribir mi libro de seguro. Ándale. No sé, tengo tantos temas que me gustaría escribir y se me ocurre que puede ser un ejercicio muy interesante para cualquier área. O sea, lo pienso, yo estoy en área de desarrollo, entonces siempre estoy pensando en mis asesores. Y si todas esas historias y todos esos miedos los transformaran en libros, híjole, tendríamos unos asesores increíbles. Ya son increíbles, pero un poquito más chicos, más profesionales. Y pues agradecerte, Mina, me encantó que nos hayas inspirado en este podcast, porque, bueno, el trabajo que hicieron ambas para publicar Horas Pompi fue lo que nos empujó a nosotras a hacer este podcast. Y entonces, gracias a eso estamos aquí. Es correcto. Entonces está bien padre, pues que empieces a ver todos los efectos, ¿no? Todo el impacto que tienes en todas las personas que llegamos contigo en algún momento, algún taller, y pues muchas felicidades, Mina, muchas gracias. Muchas gracias, por eso me encantó estar hoy aquí en este podcast que surgió precisamente del libro.
bueno, fue el punto de partida. Exactamente. Ya. Sí, exacto. ¿Y con qué te quedas, Eli? Pues creo que hoy, más que quedarme con algo, me encantaría aprovechar que tengo el micrófono para, pues, hacer la invitación a las personas que nos siguen, que son expertos en lo que sea que hagan, que se den la oportunidad de conocer a Mina, de tomar uno de sus talleres y idealmente, pues, que pueda terminar en un libro, ¿no? Porque mi experiencia en la industria de seguros, desde que me incorporé, era que justo cada que yo iba a la FIL, porque amaba ir a la FIL, casi no encontraba libros especializados en seguros, por no decir, no encontraba nada especializado en seguros. O sea, compraba libros de ventas, pero ventas generalizadas, pero no hay suficiente bibliografía para nuestra industria y parecía que quedaba reducido el tener acceso a bibliografía de nuestra industria, pues en un evento tipo la MDRT, cuando ponían ahí una expo, pero realmente es mínima la cantidad de bibliografía valiosa que tenemos para poder seguirnos capacitando. Entonces, al ser una industria en crecimiento, al ser una industria que sigue incorporando nuevos y nuevos asesores, pues requiere de que haya más y más material en el mercado, ¿no? Entonces, pues los que nos están siguiendo, sean de nuestra industria de seguros o de cualquier otra área, si se dan cuenta de que aún hay mucho valor por aportar, pues que sean ustedes esos autores que vengan a poner libros en el mercado, que sean especializados y que estén también aterrizados a nuestro país y a nuestras necesidades, ¿no? Porque también a veces pasa eso. El libro que te encuentras, pues, es de un autor extranjero y a veces hay una brecha muy amplia entre lo que sucede en otros países y lo que está pasando en nuestro país, que México pues está en crecimiento, es un país con un chorro de gente joven, tiene un montón de características bien valiosas y sí estaría increíble que cada vez tengamos más autores que escriban más libros, que los publiquen con Ponle Acento para aportar más valor a nuestro país. Ay, qué increíble. Yo de verdad espero que sí, que este propósito de 2026 incluya escribir un libro y si es así, que no se quede en un propósito, conviértalo en un objetivo de la mano de un coach que los lleve a eso, que creo que ya hemos hablado del tema, pero para cambiar de propósitos en una lista a que se vuelvan objetivos necesitas una metodología y aquí está una metodología, una estrategia para que pase de una idea a un libro como es ahora Horas Pompi. Y pues agradecerte muchísimo, agradecerles a las dos por haber estado aquí. Gracias, Mina. Muchas gracias. A Eli por haberse llenado de valor y arrancar con este libro y a ti por haberlo impulsado y por la plática del día de hoy. Pues no me queda más que agradecerles y recordarles que tengan muchas horas generando valor y ninguna hora Pompi. Muchas gracias.